desde el infierno. Muchas gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida a su programa Desde el Infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito a que me acompañe durante la próxima hora. Vamos a hablar hoy de un tema que me parece bastante interesante, el tema de la innovación, este tema del que hablamos todos los días, que la innovación, que para allá, que para acá, que la inversión en la innovación, etcétera, etcétera. Esos temas que lo ligamos a veces con la tecnología o con el cambio tecnológico en diferentes áreas, pero hablamos de que México, o se dice que México tiene un gran potencial, si lo aprovecha, por supuesto, y de eso vamos a hablar hoy, en materia de aprovechar la innovación como un motor o como un empuje para el crecimiento y el desarrollo económicos. De eso vamos a hablar hoy, así que lo invito a que nos acompañen durante la próxima hora para que juntos aprendamos sobre este tema y veamos qué es este tema, qué potencial tiene para nuestro país, qué hemos hecho, si hemos hecho algo bien o mal, y qué oportunidades tiene México para aprovechar estas oportunidades que tenemos. Sobre todo siempre se dice que tenemos una gran ventaja geográfica en nuestra cercanía con Estados Unidos y Canadá, y por otro lado tenemos la parte asiática volteando precisamente para el Pacífico. Entonces vamos a platicar de eso y me da mucho gusto tener aquí a una experta en el tema de economía y el tema de la innovación, que es la maestra Magali Villa Liras. Ella es académica de la Universidad Panamericana en Guadalajara. Muchas gracias, maestra Magali, por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cómo entender este tema de la innovación, del desarrollo y del crecimiento? Creo que estamos viviendo, me gustaría tener un poquito en el tema de crecimiento y el desarrollo, porque creo que de pronto vemos y escuchamos éxitos de México en materia económica, avances de algunas empresas en materia económica, pero siempre que hablamos de esto, y muchos afuera lo ven así, dicen es que siempre que pasa algo así, los mexicanos son los primeros en echarse el agua encima, ¿no? Bueno, pues sí, la Fórmula 1, pero ve nomás cuántos pobres tenemos. Bueno, estamos exportando esto, pero bueno, cuántos pobres tenemos. Y de pronto creo que este tema del crecimiento con pobreza, como que no lo entendemos o no lo estamos a lo mejor viendo como debe hacerse. ¿Cómo estamos en esta condición? Bueno, a mí lo primero que sí me gustaría aclarar cuál es la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. El crecimiento implica producir más en términos reales. ¿Qué es una variable real? Aquella que le quitas el efecto inflacionario. No es lo mismo que yo hace 2 años haya vendido 100 pesos y el año pasado haya vendido 104.3 y yo creí que crecí, pero si le quito la inflación, resulta que vendí lo mismo en el mejor de los casos. Bien, el desarrollo habla de calidad de vida. Y uno de los clasificadores más comunes y más cotidianos es dividir a las economías en economías desarrolladas y economías en vías de desarrollo. Esto tiene que ver, como acabo de comentarle, en la calidad de vida, y esa calidad de vida es todos esos satisfactores que van desde alimentación, vivienda, salud, seguridad, etcétera, y que quedan determinados por cómo está la distribución del ingreso del país. ¿Bien? Podríamos entonces decir, podríamos crecer y generar mucha riqueza, pero repartirla mal. Así es. Entonces, generar crecimiento por sí mismo no es una buena noticia para un país, sino va aparejado con que la mayor parte de la población tenga educación, tenga salud, tenga acceso a ciertos beneficios, ¿no? En el caso nuestro, pues hemos fincado prácticamente nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en petróleo. Dejamos el campo, el turismo a veces nos va bien, a veces nos va mal, bueno, es una variante, pero ahora se habla mucho del valor del tema de la innovación como un factor fundamental para el crecimiento y para el desarrollo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo estamos nosotros? Bueno, yo creo que México ha tenido muchos intentos a partir de los 90s, finales de los 90s, ha tenido muchos intentos en tratar de invertirle. Inicia en los estudios que yo he realizado y que además he tenido contacto con 29 institutos de investigación, y también estuve en la labor de tratar de acercar a las empresas, a los institutos, para que estos institutos dejaran de ser ciencia abstracta y la bajaran. Que nos abunda, ¿no? Así es. O sea, esos primeros intentos sí había mucho dinero relativo, ¿no? Que el gobierno destinaba
precisamente para desarrollar estas innovaciones, ¿no? Muchas de estas innovaciones fueron mejoras, no fueron innovaciones. Se generaron un número considerable de patentes, pero patentes que nunca se comercializaron. Y, pues bueno, sabemos que una patente tiene una vida útil de 10 años, ya después cualquiera lo puede tomar, ¿no? Así vamos evolucionando hasta que yo en la actualidad veo con todas estas reformas que tenemos y toda esta apuesta que, por ejemplo, ahorita en este sexenio al emprendimiento, le veo un gran potencial en innovación de corto plazo, pero no en ciencia dura. Lo veo en modelos de negocio, lo veo en canales de distribución, lo veo hasta en nuevos modelos financieros, ¿no? Creo que México podría empezar a diferenciarse a corto plazo innovando en estos aspectos, ¿no? ¿Hemos sido un país copión? Definitivamente sí. Sí, bueno. No aprendimos de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que Estados Unidos lo apoya a salir adelante, primero trabaja, copia, mejora. Y es exactamente lo mismo que está haciendo China. China copió, pero copió bien. No, ya está mejorando. Sí, pero copió en un inicio, ¿no? Claro. Copió bien, claro, pero sí dio el gran salto a dejar de copiar para innovar, ¿no? Creo que es donde tienen este gran despegue, pero fue a partir de copiar bien y de tener una idea de que a partir de la copia hay que hacer las cosas mejor, ¿no? Y que bueno, esto va muy aunado a la cultura, ¿no? O sea, ¿cuál es la filosofía de vida de un norteamericano, de un japonés, de un chino y de un mexicano? Sí. Y dentro de México, bueno, pues nosotros sabemos que tenemos muchas subculturas. Sí. No es la misma cultura del norte que la del centro, que la del sur, ¿no? Y en este intento de tratar de que México pueda crecer y desarrollarse, que tenga mejor calidad de vida, pues hicimos lo que se dice en inglés un copy-paste. Copiamos y pegamos y tronamos, ¿no? Sí. Y lo vemos en muchas políticas públicas de muchos sexenios, en muchos aspectos, ¿no? Donde los modelos no han funcionado. ¿Por qué? Pues hay muchas variables a considerar, ¿no? Yo estoy convencida que los equipos interdisciplinarios, los equipos tanto nativos, no descarto algún extranjero, para hacer este tipo de análisis cultural de fortalezas y a partir de ahí empezar a construir innovaciones, ¿no? De más largo plazo. Sí. Sí, perdón. Sí. Voy a hacer un primer corte, pero ahora que regresemos, platicáramos sobre este tema, porque bueno, yo creo que en México tenemos, al igual que en otros países, porcentajes muy elevados donde la inversión de la innovación se da en las universidades y en los centros públicos de investigación. Pero creo que esta parte que tú señalabas, maestra Magali Villa, es si la investigación que estamos haciendo, si el desarrollo, si la innovación la estamos haciendo para algo verdaderamente aplicable o simplemente para desahogar los temas o las ganas de quienes están haciendo la investigación y que muchas veces es innovación poco útil o investigación poco aplicable, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte. Les recuerdo que estamos hablando hoy de innovación y desarrollo en México y les recuerdo que me acompaña la maestra Magali Villa Liras, es académica de la Universidad Panamericana. Vamos a hacer un corte muy breve, no nos tardamos, regresamos rapidísimo. Estamos de regreso, soy Gilberto Pérez Castillo. Les recuerdo que hoy estamos hablando de innovación y desarrollo en nuestro país. Estamos analizando lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho bien y sobre todo nos está ayudando la maestra Magali Villa Liras a entender este tema, a entender cómo funciona, cómo podría funcionar. Les recuerdo que ella es académica de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Platicábamos entonces, maestra, perdón, antes de irnos al corte, sobre esta condición pues, de utilidad, digamos, aplicable de la investigación. Hemos hecho mucha investigación en México, tal vez de poca aplicación, ¿no? Pues yo creo que durante muchos años sí. Y mientras vivimos una época de confort donde no había mucha competencia, por eso yo a lo que es crítico los 90s, ¿no? Donde, señores, no hay dinero, necesitamos crecer hacia afuera y pues
la empresa que tengan que cerrar, que cierre y a ver qué haces. La apertura comercial, fundamentalmente. Así es. Entonces, yo creo que en cuestión de madurez histórica y madurez social, madurez económica e incluso política, creo que México se está empezando a construir a partir de los 90s. Muy bien. Y los últimos intentos, por lo menos en el área de innovación, creo que sí ya están bastante dirigidos a ser más productivos, más aplicados, la ciencia ya convertida en tecnología, porque de hecho tengo conocimiento que, si no todos, sí sé que la mayoría de los institutos de investigación necesitan vender proyectos a la iniciativa privada para generar ingresos, porque el dinero es un recurso escaso y sus fines son alternativos. Bien. Bueno, eso es un paso también, porque también obligamos a los centros de investigación pues a ponerse las pilas y no a estar gastando el dinero, vuelvo a lo mismo, en cosas a lo mejor imprácticas o inaplicables, y así por lo menos también los ponemos a competir también en la búsqueda de esto, ¿no? Nos ha afectado también en el ser un país que durante décadas fue educado para ser empleado. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues lo podemos ver, por ejemplo, en nuestros libros de historia, ¿no? Y ahí podemos ver muchas cosas que pues no quedaban muy claras a la luz, ¿no? Y que en las familias, en el proceso de evolución, se vuelve algo interesante, por ejemplo, empezar a platicar con el jardinero o empezar a platicar con el taxista, ¿no? Gente ya con otras inquietudes, con cierto cansancio de decir, mi calidad de vida cada vez es peor, cada vez tengo que trabajar más y yo no entiendo, ¿no? Yo no entiendo esto. Entonces, te vuelvo a repetir, ¿no? Para mí México está madurando, tristemente, a partir de los 90s. Innovaciones de alto impacto, sé que hay industrias y hay empresas que tienen grandes logros, pero creo que sería lo más marginal. Para que México pueda entrar a una etapa mucho más plena, mucho más productiva, mucho más eficiente, tendría que ser procesos de largo plazo, con un involucramiento, no nada más papá gobierno, por favor, sociedad civil, universidades, empresas, y yo creo que cualquiera en general, ¿no?, que pueda tener esta conciencia de que mi lema es, todos podemos lograr algo. Quitémonos nuestras envidias y quitémonos todas esas ataduras, ¿no? Tocaste un tema del que yo he sido muy reiterativo, muy latoso, muy terco, que es este tema de si invierto, si emprendo, pero tu gobierno con cuánto le vas a entrar, ¿no? Y creo que también en este arranque de esta idea de emprender, de alguna manera fue un arranque también un tanto ligado a esto, ¿no? O sea, sí emprendo, pero ayúdame con esto. Sí emprendo, pero ayúdame, y sobre todo ayúdame con apoyos a fondo perdido para ni siquiera correr el riesgo de que te lo tengan que devolver. Eso ha afectado también la mentalidad de la empresa, ¿no? Porque seguimos volteando a ver los fondos del gobierno con cuánto nos van a ayudar para echar a andar una empresa y no arriesgar nuestro propio dinero, ¿no? Bueno, yo lo veo como un arma de dos filos, ¿no? Porque, bueno, en la experiencia que tenemos nosotros en la incubadora de SparkUp dentro de la Universidad Panamericana, pues nos topamos con emprendedores o con empresas que traen nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos desarrollos, que por un lado sí ven esto como una ventaja, ¿no? De papi gobierno, por lo menos pues ayúdame a darme el empujón. Pero ven otros que de verdad, hay proyectos muy interesantes, creo que altamente generadores de empleos, directos e indirectos, con una conciencia más de responsabilidad social, que realmente pues no tienen los recursos, ¿no? Y para arrancar, tú sabes que pedir un préstamo, aunque la tasa de interés sea muy baja, pues es algo muy riesgoso, porque la mayor parte de estos proyectos, a pesar de que las metodologías que utilizamos son metodologías de vanguardia, y aquí va a presumir el orgullo, de 100 empresas solo han cerrado 2. No, pues eso... No, entonces eso realmente ese es un orgullo, porque además tenemos programas de seguimiento, programas de aceleración, porque no queremos soltarlos, ¿no? Ya sea con fondos o sin fondos, y crear precisamente estas redes, ¿no? Entonces, sí tenemos una historia de un gobierno paternalista, de extiendo la mano, pero el gobierno en los 90s ya no tiene dinero, pasa una segunda crisis económica muy fuerte,
Y entonces lo que trata de desarrollar son programas de enseñar a que las personas, a que los ciudadanos, a que los emprendedores traten de ser autosuficientes, ¿no? Te voy a hacer una analogía. Yo hace algunos años conocí un programa de Naciones Unidas que trabaja en comunidades que ganan menos de $1 diario. Curiosamente vinieron a México, no voy a decir en qué estado ni en qué municipio, pero a mí me impresionó el equipo interdisciplinario porque venían médicos, biólogos, físicos, ingenieros a resolver una problemática concreta. Mucho con el enfoque de cuestiones de salud, ¿no? Por ejemplo, llegaban a comunidades donde gran parte de la población era ciega por las condiciones ambientales y normalmente trabajan proyectos de 6 meses a 8 meses. Y con los propios recursos que hay en la comunidad resuelven el problema. Yo creo que tenemos muchos modelos de los cuales podemos aprender, ¿no? Que eso demuestra o rompe una falsa idea que tenemos de para emprender hay que tener dinero, ¿no? Para emprender hay que tener un papá que me ayude a arrancar con el negocio o un contacto en el gobierno que me suelte el fondo, ¿no? Y al final de cuentas, pues lo vemos en esos microemprendimientos que hasta gente que tiene ese nivel tan bajo de ingreso puede emprender, ¿no? Fue también un problema de este país, bueno, creo que pasa en otros también, de que los empresarios como figura social dejaran de reproducir la figura de otros empresarios y que le mandaran, por decirlo de alguna manera, a las universidades el trabajo de formar empresarios. Pues sí, definitivamente sí. Sin embargo, hace aproximadamente unos 10 años se hace un estudio, y precisamente no nada más para México, sino a nivel mundial. Sí. Y resulta que las grandes corporaciones les dicen, universidades, tus egresados no me están sirviendo, acércate. Acércate y ve mis necesidades, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo, perdón, por ahí hace unos 12 años más o menos, la revista Forbes encargó un estudio donde decía, bueno, quiero ver a dónde van todos estos egresados de las escuelas de negocios, quiero saber en dónde están, ¿no? Y el estudio revelaba algo dramático, que la mayor parte de esos egresados eran empleados, y muchos de ellos trabajaban para los que no habían ido a la universidad, que eran los empresarios, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta figura, los empleados tuvieron la culpa de decirle a la universidad, pues ahí encárgate de generar empresarios, yo ya me deslindo de esa posibilidad, pero ahora están dando cuenta que no está funcionando, ¿no? Es así, ¿verdad? No, así es, bueno, aunque no tenemos una tasa de desempleo crítica, pero sí, o sea, nos damos cuenta que esta nueva generación, ¿no? Los famosos ninis y los millions, pues cada vez tienen menos posibilidades de encontrar un empleo digno, ¿no? Maestra Magali Villa, tengo que hacer un segundo corte. Ahora que regresamos me gustaría platicar si hay modelos en otro país que estén funcionando y que no con el ánimo del copy-paste, que vayamos a copiar tal cual y vengamos a sacar, sino que pudiéramos entender qué está pasando en otros países donde esté funcionando ya un modelo exitoso para ver, para inspirarnos, no para copiar, para inspirarnos. ¿Te parece que nos platiques esto? Vamos a hacer un corte, le repito, regresamos rapidísimo, no se vaya, vamos a continuar con este interesante tema de innovación y desarrollo para ver cómo lo aprovechamos en nuestro país. Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo, hoy me acompaña la maestra Magali Villa Liras, académica de la Universidad Panamericana, y nos está ayudando a entender este tema de la innovación y cómo, qué hemos hecho los mexicanos con el tema de la innovación, qué hicimos mal durante décadas y cómo estamos empezando a cambiar y aprovechar este asunto para no copiar lo que están haciendo otros, sino para a partir de lo que existe, hacer cosas mejores y que realmente sean innovaciones, como tú decías, no simples mejoritas por ahí, ¿no? Y te preguntaba antes de irnos al corte, maestra, ¿hay algunos ejemplos donde esta apuesta por la innovación esté dando resultados tangibles en el desarrollo económico? Bueno, definitivamente hay muchos. Sí. Yo retomo dos porque para mí son muy inspiradores. Sí. Hablan el fondo de una
cultura que está humanizada, ¿no? Y que yo creo que de ahí es donde debe de partir todo. Sí. Quiero platicarte el caso de cuando vino Shimon Peres, su palabra clave fue apoyo. Y cómo es que Israel se convierte en una potencia en desarrollo científico y tecnológico, y él plantea 5 bases. Una startup perpetua, disciplina militar, constancia, perseverancia, ¿no? Orden. Exactamente. Él le apuesta a las políticas públicas. Yo difiero con él porque creo que todos los sectores estamos involucrados y debemos de tomar partido. Inversión privada, ¿no? O sea, esto es súper clave. Y por último, una palabra en hebreo que no sé si la pronuncie bien, que es chutzpah, que quiere decir arrojo y arrogancia. Y en este enfoque emprendedor es el ímpetu para defender las ideas y buscar lo que necesitas para lograr el éxito con la clave: jerarquías horizontales, no verticales. Y esa es la tendencia mundial, ¿no? O sea, eso es lo nuevo que ojalá México pues pudiera retomar, ¿no? Asimilar lo mejor de esto para poder aplicarlo. Y el otro caso es de coreano, es Jim Jong Kim, que dio una conferencia en el Foro Mundial de Conocimiento, y dice que la innovación es la ciencia de la entrega. Es esta ciencia que a partir de la experiencia se profesionaliza, se vuelve una teoría que puede ser replicable, pero que además tiene que ser compartida. Sí. Porque en el momento que es compartida, a partir de estos nuevos integrantes se van sumando más experiencias, y hay que entenderlo como un proceso que es dinámico y que es un proceso evolutivo, ¿no? Me encanta esta filosofía, que es una ciencia de innovación que compartes. Sí. O sea, no se queda en el instituto encerradito, no se queda en la empresita ya nada más para hacer esto, cuando a lo mejor tiene un potencial impresionante, ¿no? Otra premisa es que el aprendizaje implica fracasar y aprender de él, eliminando las restricciones exteriores, que son las no controladas, empezando por papi gobierno, que queremos todos de él, así como las internas, que serían las más controladas, ¿no? Y creo que en este aspecto el Banco Mundial creo que ha hecho muy buenas propuestas, ¿no? Y que el país que le ha interesado lo ha incorporado, lo ha enriquecido, y pues bueno, Corea no podemos decir que no sea una potencia ya, ¿no? Definitivamente. Otra premisa es no estamos hablando de un país que toda la vida fue potencia, o que históricamente ha sido potencia. Estamos hablando de un país que en décadas construyó un cambio importante. Tigre asiático. Así es. ¿No? Que en los 60, 70 le dijeron, ¿saben qué? Abrimos nuestro modelo económico, economía abierta, lléganle como puedan. Y si vemos fotos de lo que eran en aquellos años, en los 60, de lo que, o vemos los números de lo que eran en los 60 con lo que es ahora, bueno. Y en el caso de Israel, bueno, también creo que es un caso importante destacar, porque estamos hablando de como Estado, es un Estado nuevo, es 60 y tantos todavía niño, por llamarlo de alguna manera. O sea, no estamos hablando tampoco de un país con una historia milenaria o de siglos, en un lugar como fijo. Nación sí, Exacto. Pero no como Estado, pero luego un Estado pues que prácticamente, digamos, tiene todo en contra. Es un territorio pequeño, con mucho desierto, con conflictos permanentes con sus vecinos. Entonces, el haber generado este desarrollo en esas condiciones prácticamente todas adversas, pues también es un ejemplo que hay que atender, porque a veces creo que nosotros como mexicanos hemos tenido la suerte y la desdicha de tener todo, ¿no? Y ese tener todo nos generó décadas de confort, pues que nos permitieron estancarnos, porque no teníamos esas necesidades como los israelíes o como los coreanos, ¿no? Y eso fue un elemento que nos hizo flojos, por alguna manera, ¿no? Creo que estos dos países son ejemplos muy importantes, porque además en el caso creo que es un asunto que también debemos entender,
que cuando hablamos de innovación no nos referimos a la informática. No nos referimos a las computadoras, no nos referimos a las aplicaciones de los teléfonos inteligentes, nos referimos a todo. Israel, pues en agricultura han hecho cosas verdaderamente hasta aguacate impresionantes, ¿no? En materia de salud han hecho cosas verdaderamente impresionantes, que es algo que creo que también a nosotros nos hace falta, sacudirnos la idea de que cuando hablamos de innovación, hablamos de aplicaciones o de jueguitos para el celular, ¿no? Ahí nos ha fallado también esa idea. No, estoy completamente de acuerdo, Sí. ¿no? Efectivamente es muy cierto lo que acabas de decir, ¿no? O sea, la innovación implica a todos los sectores económicos, todas las ramas de actividad, Sí. ¿no? Y bueno, pues también tenemos muy buenos ejemplos, pues de toda esta filosofía japonesa de la mejora continua, ¿no? El Poka-yoka y bueno, todas, Deming y todas esas tendencias que bueno, que se han llevado ya al ámbito empresarial y al día a día de la persona, ¿no? Que si uno pudiera cambiar su mentalidad en ese sentido, seríamos más eficientes en todos los aspectos. Y que fueron verdaderos cambios en la forma de hacer las cosas en el mundo, ¿no? Digo, toda esta forma de reorganizarse Japón después de la guerra, pues se convirtieron prácticamente en libros de texto para los negocios de todo el mundo. Pero creo que nosotros en México también debemos entender que hay que ir más allá todavía de eso, ¿no? O sea, eso fue un buen ejemplo en los 50s, en los 60s, en los 70s, en los 80s, que fue el gran despegue de Japón, pero siempre hay que ir haciendo, porque si los japoneses se quedan con esa filosofía y se estancan ahí, pues también se podrían quedar en el rezago, ¿no? No, claro. Como se está quedando Europa. Claro. O sea, Europa es un ejemplo de, salvo Alemania, de una zona que se está estancando por detener ese proceso innovador, ¿no? Sí, y el tema que tocas es muy interesante, sí, ¿no? Porque, bueno, pues yo lo he vivido muy de cerca. Lo que está viviendo México en este momento, desde el punto de vista de utilidades cada vez más comprimidas por competencia más global, esto lo vivió España, yo lo viví en España hace 27 años, ¿no? Donde una empresa que tuviera una utilidad de 5% era una superempresa, sí, ¿no? Y aquí como que todavía decimos, ¿qué es lo que pasa? Tristemente tenemos muchos oligopolios en el sector del business to business y en algunos del business to consumer. Si se coluden, ¿no? Se hacen carteles o si se destrozan entre ellos, en esa medida beneficiarán o perjudicarán al consumidor final, definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que ese también es otro tema interesante, que si hay mucha competencia, obviamente que hay presión de salir de tu punto de confort y empezar a innovar, empezar a mejorar y empezar a hacer inteligencia de negocios y tomar todas las armas que tengas, ¿no? Para seguir adelante con tu proyecto de vida profesional, ¿no? Y que incluye, pues, tu proyecto de vida personal, ¿no? Sí. Creo que esto es algo también muy importante. ¿Y cómo convertimos toda esta parte también en un proyecto de vida nacional? Así es. Que eso creo que también nos hace falta tener claro digamos, cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra identidad como país. O sea, seguimos siendo un país que voltea para el 2 de octubre del 68, que yo digo, no, yo no estoy renegando de la historia ni de los hechos de abuso de la autoridad, pero seguimos siendo un país que cada que damos un paso, hay quien dice, sí, pero en el 68 pasó esto, ¿no? O sea, seguimos siendo un país polarizado en visiones muy diferentes de país. Y yo, insisto, recuerdo que en un artículo que decía, el día que México supere, se refiere fundamentalmente a España, ¿no? Es decir, en algún momento México, con esas tendencias que llevan los dos países, podrá superar como economía a España. Pero el día que esa noticia se dé, los únicos en el mundo que no lo van a creer son los mexicanos, ¿no? Y esa vocación no la tenemos tampoco como país grande, ¿no? O sea, como que todavía nos hace... Queremos seguir siendo un país chiquito y subdesarrollado. ¿Es así? Pues yo no creo que sea en el querer. Yo creo que tiene que ver mucho en la educación. Sí. Tiene mucho que ver en los contenidos de los medios. Sí. Tiene mucho que ver en los cuestionamientos y el rompimiento de paradigmas desde la casa. ¿No? Yo sí puedo entender que podamos ser un país cosmopolita, sí, y que respetemos las idiosincrasias de todo. Lo que no puedo entender es por qué nos peleamos
entre mexicanos. Pero que no se le ocurra a un extranjero decirle en contra de México. No, mexicanos al grito de guerra. ¿No? O sí, fútbol. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me genera realmente mucha tristeza, ¿no? De decir que en la magnitud de seres humanos, en nuestra plenitud de nuestras dimensiones, ¿por qué no podemos luchar hombro a hombro? Así es. Bueno, voy a tener que hacer un último corte. Ahora que regresemos, me gustaría que nos platicaras desde tu punto de vista, maestra Magali Villa, ¿cómo ves este México? ¿Qué hacemos con este México? ¿Qué nos hace falta? ¿Cuáles son los botones que hay que apretar para precisamente meternos ya en esa carretera a ser innovadores y aprovechar esa innovación, como decíamos al inicio, no únicamente para tener crecimiento, sino para tener verdadero desarrollo económico en nuestro país? ¿Te parece? Bueno, no le cambie, rapidísimo, vamos a este corte y muy rápido vamos a regresar. No nos tardamos. Estamos de regreso, soy Gilberto Pérez Castillo, se lo recuerdo para que no se vaya a olvidar quién soy. Y le recuerdo que hoy estamos hablando de innovación y desarrollo económico para México. Nos está ayudando a entender este tema, creo que bastante bien, la maestra Magali Villa Liras, académica de la Universidad Panamericana. Y maestra, ya nos has dado, creo que un buen esbozo de lo que es este tema, qué ha habido o cuáles han sido nuestras inercias negativas, nuestras omisiones, y también esta visión que tú nos compartes, que de los 90 estamos empezando a construir un México diferente en términos de innovación. Yo te dejaba la pregunta antes de irnos a este último corte. En este país que tenemos ahorita en el 2015, ¿tú cómo ves el futuro y qué tendríamos que hacer en este futuro de corto, mediano y largo plazo para realmente ser un país innovador y con desarrollo económico? Bueno, pues no tengo la varita mágica, pero yo vuelvo a retomar algo que empezamos a hablar desde el principio. Yo creo que esta generación, a nivel localidad, a nivel estado, a nivel región, de hacer un análisis interdisciplinario con apoyo de estos ecosistemas emprendedores para realmente descubrir a profundidad nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras aptitudes y nuestras actitudes, ¿no? Desde la particularidad, no quiero hablar político, social, económico, es que desde ahí podemos empujar para que realmente se vaya generando una innovación especializada en esta naturaleza de este estado, de esta región de la República, ¿no? Porque ya hablamos que tenemos culturas y subculturas muy diferentes, intereses muy diferentes, y pues bueno, esa subcultura nos da una serie de elementos interesantes e importantes a partir de los cuales se puede empezar a construir en lo particular, en un espacio territorial pequeño, para después poderlo ir creciendo y obviamente pues no en el corto plazo. Eso que tú dices a mí me parece muy importante porque efectivamente cuando estamos pensando en una innovación, cuando estamos pensando en una inversión para desarrollar algo, normalmente nos centramos, y creo que las universidades, lo decíamos hace rato, hay parte mucho del trabajo de investigación y de innovación, pero normalmente esos grupos no son multidisciplinarios, son de una sola disciplina o tales muy adelante dos, pero el hecho que desde un inicio no se le vea el aspecto, por ejemplo, financiero a este proceso o el aspecto comercial a ese proceso, pues hace que se generen este tipo de desarrollos que decíamos en el programa, imprácticos o a veces casi inútiles, ¿no? Pero el hecho que desde un inicio, en un proceso de investigación o de innovación, vaya implícito el tema comercial o el tema financiero, pues nos permite realmente ir enfocando un trabajo hacia algo que algún día va a ser rentable, ¿no? Y que algún día va a tener una aplicación, pues no para el barrio, no para la ciudad, para el mundo, que ese debe ser un aspecto que tendríamos que cuidar en todo lo que innovemos, ¿no es así? Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que muchos esfuerzos también se están haciendo a nivel universidad, al desarrollar proyectos horizontalmente, ¿no? Y en algunas universidades se está dando esto, que yo también lo veo muy beneficioso, son proyectos con varias carreras exactamente al mismo tiempo, ¿no? Es partir de una problemática en la búsqueda
de una solución. Sí. Y después ya se verá la viabilidad, la rentabilidad y la forma de comercializarlo, ¿no? Entonces, ¿tú sí crees que, que hay que mantener esta idea de inversión pública y privada con una corresponsabilidad? Definitivamente sí, porque precisamente por la polarización en la distribución del ingreso que tenemos, creo que hay gente muy valiosa que no tiene grandes recursos, sí, y que podría hacer mucho más por México, precisamente por esa condición de sufrimiento, porque yo sí le llamo condición de sufrimiento. Entonces tiene una visión mucho más amplia que el mexicano promedio. Sí, estaba viendo por ahí que creo que Israel la inversión es 80-20, 80% parte de la inversión pública en innovación y el 20% de inversión privada, pero sí muy enfocado a temas prácticos, ¿no? Comentamos medicina, agronomía, el tema de la energía, no, que es otro asunto. De seguridad, a nivel nacional, a nivel mundial son una potencia y son los que entrenan a las principales guardias del mundo. Comunicación, seguridad, entonces, en temas prácticos que además son aplicables en cualquier lugar del mundo para que realmente se convierta, tú decías, en algo que se pueda compartir, pero que se pueda compartir con la humanidad, no con el Estado, no con el país, ¿no? Creo que esos elementos son importantes. Y la otra parte, que tú lo señalabas también, en que tenemos que insistir en emprender, ¿no? O sea, y el emprender bajo la idea de que nadie tiene la varita mágica para que sea exitoso un emprendimiento y que del error se aprende y que del fallo se aprende. Porque el error es, yo se lo digo muchas veces, Carlos Slim ha cerrado empresas, ya siendo el hombre más rico del mundo, o sea, nadie es infalible en esto. La única diferencia es quien se levanta. Yo digo que hay dos cosas. Primero, darte cuenta cuando el negocio ya no funcionó y no seguirle insistiendo en algo. Y segundo, aprender de eso para la siguiente experiencia empresarial. Pero es una parte fundamental que empecemos a ser un país de emprendimiento, ¿no? Y emprendimiento, pues desde los primeros, de los niveles más básicos, sí, donde el alumno aprende a través del error y no se le castiga por el error. Sí, porque además el tema que yo decía, creo que lo dije en el corte, cuando de pronto un niño le dicen a la mamá que renta sus juguetes en la escuela o a sus primos, lejos de emocionarse le ponen un regañadón, ¿no? Porque aquí vemos esta impresión del emprendimiento como un acto de egoísmo, ¿no? Cuando deberíamos tenerlo precisamente como un acto de una... Es una habilidad. De, ¿no?, una habilidad y también de una buena vocación para que el dinero no venga únicamente del trabajo, ¿no? Así es. La incubadora que tú haces ahorita algo importante de los números, pues los resultados son muy buenos. Platícanos un poco cómo lo están trabajando, ¿no? La incubadora de... Bueno, la incubadora de la universidad tiene 10 años, cambió de nombre hace 5 años, se llama Spark Up, y la incubadora trabaja con fondos federales, fondos estatales, fondos internacionales, y la universidad le está apostando porque la universidad también está invirtiendo en estos proyectos, ¿no? Entonces, como te comentaba, bueno, pues tenemos un proceso de selección de proyectos a través de llenar un cuestionario, llevar a cabo un pitch y varios consultores analizamos y vemos la factibilidad de mercado, sí, la factibilidad técnica y o la financiera, ¿no? Siempre buscamos que por lo menos haya alguna de estas áreas, algo que nosotros le tengamos más visión, sí, y a partir de ahí se invitan a que hagan un proceso de preincubación, una preincubación rápida. Utilizamos el proceso de Lean Canvas, donde se valida el mercado, se desarrolla el producto, el servicio mínimo viable y se empiezan a crear diferenciadores. Y después ya suben a una incubación, que el proceso dependerá si se trata de una industria tradicional o de una industria de alto impacto empresarial o de alto impacto tecnológico. El proceso más largo lleva 10 meses, ¿no? Sí. Entonces, la verdad hemos tenido muy buena experiencia, hemos tenido muy buena demanda, ¿no? Tanto interna como externa, realmente nos hemos sorprendido. Pero bueno, también ha sido mucha labor de todo el equipo, porque realmente tenemos un equipo muy sólido, tenemos consultores muy buenos, de corte regional, nacional e incluso internacional, y muy comprometidos con este México que queremos, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea la clave
por lo que han sido exitosos sus proyectos? Pues mira, yo creo que la metodología, Sí. que es una metodología de vanguardia, sí se ha costumarizado, odio esa palabra, Sí. se ha tropicalizado, ¿no? Yo creo que yo creo que esa ha sido la clave, ¿no? Y además, pues bueno, muy buen marcaje, sí, muy buen seguimiento de los consultores, como decía Simón Pérez, el orden, con muchísima experiencia, ¿no? Que eso es muy importante, sí, ¿no? Y llevarlos, pues, porque se tienen que dar de alta en Hacienda, sí, tiene que desarrollar sí, pues, si no, todo no su modelo de negocio, ¿no? Y pues si hay que salir con ellos para enseñarles cómo vender, pues se les enseña cómo vender y así sucesivamente, ¿no? Sí, negocio que no paga IMSS y que no paga impuestos, pues no es negocio, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Se tiene ¿no? que hacer el modelo real. Y es nuestro compromiso, yo creo sí, que esa es nuestra obligación como ciudadanos. Y ya de estas experiencias también implica mucho, por la metodología que decías, obviamente el que desde el inicio se vea la viabilidad de lo que están haciendo. Claro, y si no, no hay problema, sí, porque tenemos también otros proyectos que requieren sí, de maduración. Entonces les damos asesorías, consultorías sin cobrarles un peso y los vamos ayudando a irlo modelando para que tenga sentido. ¿Es exclusivo ¿no? para la comunidad? Estamos abiertos. Qué bueno. Y de hecho, por ejemplo, acabamos de estar en la Semana Nacional del Emprendedor sí, y pues tenemos 300 candidatos de toda la República. Ahí en la página de la Universidad Panamericana pueden buscar. Con SparkUp, @up.edu.mx. Digo, vale la pena que se acerquen. Con el nivel de éxito que traen, pues creo que bastante atractivo acercarse ahí. Muchas gracias, y de verdad es un orgullo trabajar para SparkUp. Bueno, pues maestra Magali Villa, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender esto. Creo que fue muy, muy claro el panorama que nos diste desde el pasado que hemos tenido como país, el presente que tenemos y la expectativa que tenemos. Te agradezco de veras que nos hayas ayudado a entender este tema, a mí y a quienes nos acompañan en el público. Pues al contrario, gracias a ti, gracias a tu auditorio y muchas gracias a tu equipo. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Y gracias a usted como siempre por su compañía. Les recuerdo que la próxima semana, jueves a las 6 de la tarde, tenemos otra cita aquí en Desde el Infierno. Mientras tanto, quédese con la programación de C7. Gracias.